Una primera parte quiero hacer un bosquejo rápido del juicio, ya que no quiero concentrarme solamente en el tema del tiempo, porque pierde fuerza el tema. Así que voy a comenzar con este versículo. Dice, escuchen, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Se aplica este versículo a nosotros? ¿Ustedes qué piensan? ¿Se aplica o no se aplica? Yo pienso que se aplica a nosotros y se aplica a todo el cristianismo en el mundo. Ahora, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la Biblia. Y la Biblia siempre es actual. O sea, lo que dice la Biblia es que el pueblo de Dios no conoce el juicio de Dios en profundidad. Y me sorprendí de la cantidad de versículos que tiene este tema. Nunca me había dedicado a estudiarlo de fondo, no terminé el estudio, pero siempre me gusta comenzar a rastrear los versículos que hablan sobre este tema. Y hay más de 200 versículos en la Biblia. ¿Y por qué esto es importante? Porque el juicio de Dios es uno de los temas que está siendo atacados actualmente, tanto por personas que son de la iglesia, que han sido de la iglesia, y por gente de afuera, diciendo que el juicio preadvenimiento es una invención de la iglesia adventista del séptimo día, que la purificación del santuario no se puede sacar de Daniel capítulo 8 y que tampoco la fecha se puede sacar. Entonces, la exhortación de la palabra de Dios es que nosotros conozcamos el juicio de Dios. Es muy importante. Tiene muchas cosas. Yo lamento no poder tener más tiempo ahorita para compartir con ustedes. La Biblia nos dice que Dios es juez y juzga. Es un hecho. Nos guste o no. Dios, dice más, Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás las naciones. Así que Dios es el juez, es un hecho indiscutible en la Biblia. La palabra juez y juicio, en hebreo viene una palabra safat, que se refiere a la actividad de una persona que actúa como intermediaria entre dos partes que están en conflicto. Eso es lo que es un juez. Así como nosotros vemos aquí en nuestro medio, ¿verdad? ¿Qué hace el juez? Va a dirimir, va a determinar quién tiene y quién no tiene razón sobre un asunto, ¿verdad? ¿A quién le corresponde el derecho? Normalmente. El mediador escucha los argumentos de los litigantes para llegar a un veredicto justo y determinar las acciones que deben tomarse. En griego, la palabra es krites, que implica decidir, llegar a una conclusión. O sea, el juicio tiene que ver con decidir algo, llegar a una conclusión sobre algo, ¿ok? Por esto es importante entender que Dios es el juez simplemente porque es el creador. Porque hay que entender el juicio para saber realmente por qué Dios es el juez y para qué. Ahora, dice aquí, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, de ser temido por todos los dioses, porque todos los dioses son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. O sea, Él hizo los cielos y por tanto, dice aquí, entonces voy a saltarme por el tiempo, entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Hay una tendencia, cuando se habla del juicio, a que es un motivo de alegría. Miren cómo dice aquí, alégrese el campo y todo lo que contiene, entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque Él viene a juzgar. Lo que la Biblia presenta es que el juicio de Dios debe ser un motivo de alegría, pero esto no es así para la mayoría de nosotros. Esperemos que hoy eso cambie un poco con la ayuda de Dios. Dios es un Dios justo, no solo es juez, sino que es justo. Y esto es muy importante, porque qué tal que Dios no fuera justo, ¿verdad? Cuando Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos, Abraham le dijo, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Así que una característica de Dios es que Él es justo. Y esto es muy importante porque Dios debe ser justo también con el enemigo, también con Satanás. Es como cuando hay un debido proceso. Cuando una persona que está acusada de algo, aparentemente todo lo implica, pero ¿qué debe hacer el juez? Vamos a esperar
que se haga todo como debe hacerse. Es un fundamento, un asunto fundamental en los derechos humanos. Incluso los presos se deben respetar sus derechos. ¿Por qué? Porque es un principio de justicia. ¿Okay? Y Dios, entonces por eso es que debe ser justo. Si nuestra injusticia, dice el apóstol Pablo, hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si Dios fuera injusto, ¿cómo juzgaría el mundo? Si fuera injusto, podríamos estar confiados nosotros. Así que creamos en Dios o no, el hecho es que Dios es el juez del mundo y es justo, porque de otra manera no tendríamos ningún tipo de seguridad. Ahora, la existencia de un juez y de un juicio implica o hace necesario que haya un conflicto, indica que hay un conflicto. Hay un juez y un juicio, ¿por qué? Porque hay un conflicto, hay una diferencia, hay una pugna, hay un problema de por medio. Y ese problema se revela y comienza con la intromisión de Satanás en la creación de Dios. Génesis capítulo 3, versículos 4 al 5, unas secciones, dice: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Qué? Sabiendo el bien y el mal. ¿Saben cuál es uno de los problemas ahí? No todos. Uno, que Satanás introdujo la propuesta de que nosotros podemos determinar lo que es bueno y lo que es malo. ¿Ok? ¿Cómo está el mundo en la actualidad? ¿Qué dicen muchas personas sobre, por ejemplo, la familia? ¿Que es bueno que se case solamente un hombre y una mujer? Muchas personas piensan, no, ¿verdad? ¿Por qué? Tienen su propio criterio, ellos determinan. No, eso no es lo bueno. Lo bueno es, cásate con tú quieras, hasta con un celular, con un teléfono. ¿Ustedes saben eso? Hay gente que se ha casado con un fantasma, con un teléfono, con un libro, con un perro, con lo que quieran, con lo que sea. Porque el ser humano, la propuesta de Satanás, es que nosotros podemos determinar lo que es bueno y lo que es malo. ¿Se dan cuenta? Entonces hay una pugna, hay dos puntos de vista, dos posiciones. ¿Qué es? Lo que dice Dios, la palabra de Dios y la palabra de los hombres. Ese es el problema. Se requiere una intermediación ahí. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Y saben una cosa? El mundo está feo, pero se va a poner peor. Y tiene que ponerse peor por causa de la justicia de Dios. Porque Satanás propone que lo que Dios dice no es lo correcto, sino lo que uno decida. Dios tiene que permitir que el mal llegue a su máxima expresión para que pueda determinarse si realmente es bueno o es malo por los resultados, no porque Dios lo dice. ¿Ok? Por los resultados. Así que hay una pugna en el mundo. Dos puntos de vista, dos principios de Dios, los del enemigo, los del ser humano. Por eso es necesario un juicio, porque con base en los resultados, Dios hace un juicio para desarraigar el pecado del corazón humano y del mundo. Desarraigarlo. Si cuando Jesús fue crucificado, los ángeles del cielo todavía no estaban, antes de ser crucificados, ellos algunos todavía simpatizaban con Satanás. Pero cuando Jesús fue crucificado, por eso dice Apocalipsis capítulo 12, fue lanzado fuera del gran dragón, fue lanzado del cielo, ya no se dio lugar para él. Porque ya los ángeles perdieron la simpatía, se dieron cuenta de lo que era capaz de hacer el enemigo y el pecado. Pero la humanidad no. Ustedes y yo, todos hacemos lo que Dios dice. Díganme una cosa, todos estamos felices haciendo lo que Dios dice. Todos creemos que lo que dice es así y lo hacemos. Yo no. Yo todavía siento simpatía por el pecado. Ustedes no. Todavía me gustan algunas cosas que yo sé que son malas, pero me gustan. Ahí están. Entonces hay dos principios en pugna en el mundo y en el corazón humano. Y Dios tiene que hacer un juicio porque Él debe demostrar que el pecado es destructivo y es imposible que sea un principio para mantener la vida. Dios es tan justo que nos dio el libre albedrío para que decidamos así. Eso es parte de la justicia de Dios. Y por eso Dios no puede obligar a nadie a aceptarlo, ni aceptar el evangelio, ni puede obligar a nadie a que se acerque a Él. Porque hay un registro que indica esta persona clamó a Dios por sí misma. No es que se le metió por los ojos. Esta persona entendió que los principios de Dios son mejores que los principios del mundo y busca a Dios. Porque eso queda en los registros para el juicio. De otra manera, Dios perdería si coge una persona y la obliga, porque quedaría evidencia de que Él fue el que la transformó, le hizo sin que esa persona decidiera por sí misma. ¿Ok? Ahora, en la Biblia hay varios juicios.
Hay juicios inmediatos. Voy a saltar algunas cosas. Si algún día quieren que estudiemos el tema con más calmita, me dicen y hacemos una reunión en la tarde o lo que sea y lo vemos bien con calmita. Porque es maravilloso. Juicios inmediatos en la Biblia. Dios puede aplicar juicios inmediatos a individuos. Por ejemplo, en el caso de Herodes, como aparece aquí, que fue comido de gusanos. También hay juicios mediatos a las naciones o a los pueblos. Cuando Dios le dijo a Abraham que Israel iba a ser esclavo en Egipto, le dijo a esa nación yo la voy a juzgar. Así que Dios juzgó a Israel, perdón, a Egipto, juzgó a Sodoma, juzgó a Gomorra. Pero también la Biblia habla de un juicio final. Ahora yo voy a comenzar a mostrarle a usted rápidamente el soporte bíblico para el juicio, pero de una forma esquematizada muy rápida. Un solo versículo voy a usar para cada punto, pero para que nos demos cuenta que el juicio de Dios es un tema, es una verdad presente en toda la Biblia y es presente para cada persona en cada época. Nosotros aquí tenemos que meditar en el juicio de Dios porque todos tendremos que responder ante Dios por nuestra vida, como vamos a ver ahorita. Así que dice en el Antiguo Testamento el juicio siempre aparece en futuro, siempre en futuro. El juicio final, me refiero al juicio escatológico. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mire que usa el verbo en qué, en futuro. Traerá toda obra a juicio. Y un versículo más. Y yo dije en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. También en futuro, ¿verdad? Y aquí ya introducimos un punto importante y es que hay una diferencia entre el juicio a los justos y el juicio a los impíos. Vamos a verlo ahorita en unos minutos. El juicio final. Jesús cuando habló del juicio lo puso en futuro también. ¿Ok? Dice Mateo 12. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Darán futuro. ¿Cuándo? En el día del juicio. Así que el Antiguo Testamento pone el juicio en futuro. Jesús lo puso en el futuro. Hay más versículos ahí abajo que pueden revisar. En el Nuevo Testamento, todos los versículos que hablan del juicio, menos Apocalipsis, colocan al juicio en el futuro también. Ah, bueno, algo que decir aquí. Cuando Jesús habló, era el año del 27 al 31. Así que cuando Jesús habla del juicio en el futuro, quiere decir que el juicio estaba después del año 31, ¿verdad? Los apóstoles, cuando hablan del juicio, lo ponen en el futuro, quiere decir que el juicio está después de ¿qué? Del año 60 por lo menos. Puse 60 como un promedio. Pero los libros de la Biblia se escribieron en diferentes épocas, ¿no? Pero más o menos 60 en promedio. Muy bien. Ahora voy a mostrarles la diferencia, que hay un juicio para el pueblo de Dios y un juicio para los perdidos. Mírenlo aquí. Primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? La Biblia dice que hay un juicio que debe comenzar primero con la casa de Dios, o sea, con el pueblo de Dios. Y el juicio de los perdidos dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Así que hay un juicio final, pero ese juicio final tiene dos grupos. Un grupo que es el pueblo de Dios, que es primero, y un grupo que viene después. ¿Cuál es la diferencia y cuál es la importancia de esta diferencia? Ustedes se van a dar cuenta que es algo supremamente importante. Y para entenderlo, voy a presentarle un par de versículos que hablan de la naturaleza del juicio. Dice así, tú oirás desde el cielo y actuarás, y juzgarás a tus siervos, ¿haciendo qué? Condenando al impío, y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo, para darle conforme a su justicia. Así que el juicio de Dios tiene una doble connotación, como todo juicio. Por un lado, para ayudar al justo, socorrerlo, favorecerlo, y por otro lado, ¿para qué? Para castigar al impío. ¿Qué es el impío? Bueno, aquel que, como dije ahorita, simplemente ha hecho cosas que la evidencia demuestra que son malas, no porque Dios lo diga, sino porque ha sido así el resultado, ¿ok? Otro versículo. Dice, tú, temible eres tú. ¿Quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír tu juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios. Miren cómo dice. ¿Para qué? Para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Así que esto nos da un punto bien definido, y es que el juicio de Dios para el pueblo de Dios es ¿para qué?
para salvar a los mansos de la tierra, para salvarlos. Este juicio inicial de Dios es para salvar a todos aquellos que pertenezcan al pueblo de Dios. Por lo tanto, podemos adelantar aquí que es una oportunidad para todas las personas que quieran beneficiarse. Vamos conectando esta idea con Apocalipsis 14, en la hora del juicio ha llegado, ¿no? ¿Para qué es ese anuncio del juicio, que la hora del juicio ha llegado? Para que las personas sepan que es juicio de salvación y se acojan a la salvación de Dios. ¿Ok? Ese es uno de los objetivos de la declaración de juicio que ha llegado. Miren, hay la hora del juicio, pero este juicio es un juicio de salvación. ¿Por qué? Porque el otro juicio, el de los impíos, no es de salvación, es de condenación. Y ahorita vamos a entender por qué y cómo. Aquí está. Miren cómo dice. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces les juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? El punto aquí es que ningún ser humano puede presentarse y justificarse delante de Dios. Dice Salmo 14, 143, 2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. ¿Cómo así? Si ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios, ¿qué esperanza tiene? ¿Saben? Aquí es donde viene, anoche se me vino esta palabra a la mente, el plus del juicio de Dios a su pueblo. Y el plus es que tiene a Jesús, que tiene un juez, porque Jesús también es juez, que puede intermediar, porque el ser humano no puede intermediar, no puede presentarse a Dios directamente. Solo Jesús puede presentarse delante de Dios, porque Dios es el juez general del universo. Y Jesús actúa como un juez del ser humano y como un abogado del ser humano. Tiene ese plus el pueblo de Dios. Por lo tanto, este juicio de Dios que se está ejecutando en estos momentos, todo el mundo debe conocerlo. ¿Para qué? Para que se acoja a ese beneficio. ¿Me van siguiendo? Ese es lo maravilloso de este juicio. Miren, Dios está para salvar. Está haciendo un juicio para salvar a los seres humanos que quieran ser salvos. ¿Por qué? Porque hay un plus. Y ese plus se llama Jesús. El único que puede interceder, el único que puede ir allá, delante de Dios, en mi nombre, y puede salvarme. ¿Me van siguiendo? Así que, porque el ser humano se puede justificar. Ahora, podemos entender por esto, que cuando este juicio pase, y venga el juicio a los impíos, ¿qué va a pasar? ¿Quién puede estar en presencia de Dios sin un intermediador? Nadie. Por lo tanto, será imposible que un ser humano que no haya entregado su vida a Jesús y lo haya aceptado como un Salvador, sea salvo. Así que si hay alguno aquí en estos momentos que todavía no tiene claro si los principios de Dios son los mejores o si los principios del mundo son los mejores, mediten esto, piense bien y tome una decisión. Porque tenemos la capacidad de decidir. Ahorita, bueno, no caso aprender unos versículos bien interesantes que hay en la Biblia sobre este asunto de la decisión. Ok, ahora vamos a hablar del tiempo del juicio de Dios a favor de su pueblo, como acabamos de ver. Punto número 1, el Antiguo Testamento habla de un juicio en el futuro, ya lo vimos, ¿verdad? Vimos los versículos. Punto número 2, Jesús habló del juicio en el futuro también, o sea, después del año 31. Punto número 3, el Nuevo Testamento habla del juicio en el futuro, después del año 60. ¿Se dan cuenta que la Biblia va estableciendo un punto? Va guiando el tema. ¿Se dan cuenta que lo va guiando? No me lo invento yo, no lo inventó la Iglesia Adventista, está en la Biblia. Ahora, Daniel capítulo 7 hace algo más detallado. Proyecta el juicio al año o a posterior al año 1798. Daniel capítulo 7, y voy a pasar rápido por ahí. En Daniel capítulo 7, pueden tomar nota, aparece 3 veces una secuencia, la que aparece aquí en la parte derecha. Cuerno pequeño, una escena de juicio en el cielo y Dios establece su reino. Daniel capítulo 7 habla específicamente de que hay un juicio en el cielo y que ocurre después de la actividad del cuerno pequeño. Usted puede leer en su casa, ¿ok? Y como dije, puedo mandarle un esquema de esto. Este es el primer esquema, versículos 8 al 14. Segundo esquema es versículos 21 y 22. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo que los santos recibieron el reino de Dios. Ok, el mismo esquema. Cuerno pequeño, juicio en el cielo, reino de Dios. Y el tercer esquema es en versículos 25 al 27. Los 3 mismos puntos aparecen ahí.
Así que Daniel capítulo 7 es enfático en hablar del juicio y en colocar una fecha tentativa. ¿Por qué? Porque dice que el juicio ocurre después de la actividad del cuerno pequeño. Y podemos saber que este cuerno pequeño, claro, no tengo tiempo de decirlo ahorita, si usamos como base el esquema profético del capítulo 2, los que recuerden la estatua de Daniel, aquí yo tengo una impresión en tercera dimensión de esta estatua de Daniel, que hice algún par de años para también venderla y conseguir recursos para mi ministerio, pero no he podido venderla. Ok. Así que, si seguimos este esquema, rápidamente lo voy a repasar porque ustedes ya deberían saber esto. La estatua de Daniel nos indica que hay una secuencia de 4 reinos. Babilonia, la cabeza, Medo-Persia, los pechos y los brazos, Grecia, el vientre y los muslos, y Roma corresponde con los pies de hierro, y Roma mezclada en los pies de hierro y de barro. Los que no hayan estudiado este tema y quieran estudiarlo, acérquense a alguno de los ancianos y pueden solicitarle que les colabore con eso. Esta secuencia de Daniel capítulo 2 es muy útil porque nos ayuda es la base del esquema profético de todas las profecías de tiempo en la Biblia. Daniel capítulo 2 es la base, siempre. Por eso hay que comenzar con ella. Y nos indica que el capítulo 7 es un capítulo paralelo, es una visión paralela. Por ejemplo, el león del capítulo 7 corresponde con la cabeza, que es Babilonia. El oso corresponde con los brazos de plata, que es el Medo-Persia. El leopardo con 4 cabezas y 2 alas corresponde con Grecia. Una bestia terrible corresponde con las piernas de hierro. Y un cuerno pequeño corresponde con los pies de hierro y de barro. Aquí el punto, ¿cuál es? Escuchen bien. Que como leímos en la estatua de Daniel, capítulo 2, después de los pies de hierro y de barro viene la piedra que simboliza el reino de Dios. Pero el capítulo 7, después del cuerno pequeño, ¿qué hace? ¿Qué fue lo que introdujo? El juicio en el cielo. Después de la actividad del cuerno pequeño, viene el juicio en el cielo y después viene el reino de Dios. ¿Ok? Lo vieron ahorita que lo expliqué, ¿verdad? Pueden repasarlo en el YouTube. Entonces, aquí dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Este es el cuerno pequeño. Y después sigue diciendo el siguiente versículo, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. O sea, aquí viene el juicio. ¿Se dan cuenta? En la profecía del capítulo 7 introduce un asunto que el capítulo 2 no tiene. Ese es un propósito de las profecías que son reiterativas. No me acuerdo la palabra ahorita, que son, se me pasó la palabra. Repiten una secuencia, pero agregan detalles, le agregan carne, vamos a decirlo así. Detalles importantes. Así que, y la clave de Daniel 7, o sea, se dan cuenta, Daniel 2 es clave porque es la base del esquema profético. Daniel 7 es clave porque habla específicamente de un juicio en el cielo. Y lo pone después de la actividad del cuerno pequeño, de forma cronológica. Pero entonces, para poder llegar a la fecha precisa del juicio, ahí entra Daniel capítulo 8. Daniel capítulos 8 y 9 revelan la fecha exacta del comienzo del juicio. ¿Me van siguiendo? ¿Están cansados? Ok, están concentrados, muy bien. Me hace falta la hermana Inés, porque ya tuvieron un vasito con agua aquí. Ok, pero vamos adelante. Ahora, aquí en esta vista tenemos la visión de Daniel capítulo 8. Los que lo han leído saben que capítulo 8 comienza con un carnero, ¿perdón? Sí, un carnero. Después viene un macho cabrío, un cuerno pequeño. Podemos saber, primero por la tendencia de la estructura de esta profecía, que también es una profecía paralela. Y por las características sabemos que son paralelos reinos. Pero más importante es que Daniel capítulo 8 interpreta los símbolos. En el capítulo 8 se nos dice que el carnero es un símbolo o representa a Medo-Persia. Y el capítulo 8 dice que el macho cabrío es un símbolo de Grecia. Así que no hay que adivinar, sencillamente Daniel capítulo 8 es una profecía paralela. Solo que no aparece Babilonia, porque ya está pasando Babilonia a la historia, y comienza desde el carnero
y después el macho cabrío, carnero paralelo con el oso y con los brazos, simboliza a Medo-Persia, macho cabrío paralelo con la leopardo y el vientre, simboliza Grecia. El cuerno pequeño aparece en Daniel capítulo 8 en dos dimensiones, una actividad horizontal y una actividad vertical. El punto es que Daniel capítulo 8 nos dice que este cuerno pequeño, miren cómo dice, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, o sea, contra Jesús. Por él fue quitado el continuo sacrificio, el sacrificio de Jesús y todo lo que implica. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Este cuerno pequeño se dedicó ¿a qué? A atacar el ministerio de Jesús, a Jesús y qué más, y el santuario. Así que por esa razón, en los versículos siguientes, entonces viene un ángel y pregunta, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, entregando al santuario y al ejército para ser pisoteados? Hay una preocupación porque este cuerno pequeño está haciendo daño al santuario y al evangelio. Y viene la respuesta entonces, y la respuesta fue, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Ok? Daniel 8:14. Ahora, la palabra más precisa ahí es será restaurado, será justificado. Esto no quita el hecho de que sea purificado porque implica todo. Justificado, restaurado quiere decir que el santuario, el ministerio del santuario de Jesús en el santuario, iba a llegar un tiempo en que iba a comenzar a ser restaurado, además de su purificación. ¿Me hago entender? La palabra que se usa ahí es tzadak y implica es justificación. El santuario será justificado. Así que lo que quiero que ustedes vean ahí con mucho cuidado es que después del cuerno pequeño en Daniel capítulo 8, ¿qué viene? La purificación del santuario. ¿Qué venía después del cuerno pequeño en Daniel capítulo 7? ¿Qué venía? ¿Se acuerdan? Dígalo sin miedo. Venía el juicio. En Daniel capítulo 7, después de la actividad del cuerno pequeño, viene el juicio. En Daniel capítulo 8, después de la actividad del cuerno pequeño que viene, la purificación del santuario. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que son paralelos. Que la purificación del santuario es equivalente o es paralela con el juicio. Entonces, para las personas que dicen que no se puede extraer de Daniel capítulo 8 el juicio, no se puede extraer si tú lo lees solo. Pero si lo estudias en el contexto del capítulo de Daniel, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, sí puedes claramente tener claro que la purificación del santuario es también el juicio, solo que implican algunos detalles adicionales que enriquecen realmente el juicio. ¿Ok? ¿Cómo estamos de tiempo, asistente? 10 minutos, bueno. Dice, entonces, en el capítulo, Daniel cuando recibió la visión de la respuesta, el santuario se ha purificado hasta 2300 tardes y mañana, dice la Biblia que él quedó perturbado, porque dije, ¿cómo así? No entendía. El capítulo 9 él comienza estudiando a Jeremías las 70 semanas, porque dice, parece que esto se va a demorar más de lo que yo pensaba. Pero en el capítulo 9 viene la explicación a Daniel de qué es lo que significaba. A pesar de que a Daniel en el capítulo 8 se le explicó una parte de la visión del capítulo, o sea, los animales, no se le explicó lo concerniente a los 2300 días después de los cuales se iba a purificar el santuario, ¿verdad? Eso ocurre en el capítulo 9. Y dice así, del versículo 23 al 27. Entiende pues, Daniel, la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Aquí, en esta profecía, se da un dato de tiempo. ¿Cuándo va a comenzar a contarse algo? ¿Verdad? ¿Desde cuándo? De la salida de la orden para restaurar a Jerusalén. Después sigue diciendo, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y por otra semana confirmar el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Muy bien, no tengo tiempo para entrar en detalles,
Usted, la mayoría, ha tenido que leer estos versículos, si no, léalo en la casa. Lo invito para que lo haga. Esto realmente no es tan difícil. Usted se va a dar cuenta que no es tan difícil si lo hacemos con calmita. Sin embargo, Dios lo hizo de una manera no tan evidente para que no pudiera ser motivo de atención de las personas que no les importa esto y tratarán de adulterarla, vamos a decirlo así, ¿verdad? Ahora, vamos a la parte gráfica. A mí me gusta usar mucha gráfica porque Dios usó gráfica. El santuario era una parábola visual. Y Dios usa aquí una visual, una estatua, unos animales, ¿verdad? Así que yo voy a hacer lo mismo porque es más fácil de entender. Dice que 70 semanas están determinadas sobre el pueblo de Dios y sobre la santa ciudad. Y dice lo que acabamos de leer, que de la orden para restaurar a Jerusalén habría 7 semanas, divididas en 70 semanas, y 62 semanas. Cada cuadrito es una semana. Ahí hay 70 semanas. Así que desde esta orden de aquí pasarían 7 semanas y 62 semanas. ¿Hasta qué? Hasta que apareciera el Mesías príncipe. ¿Ok? O sea, después de ese tiempo iba a aparecer el Mesías, que quiere decir el bautismo de Jesús. Eso quiere decir Mesías, ungido. De hecho, les invito a que entren en mi canal de YouTube. Tengo un tema de Apocalipsis que explico esto con más detalle para los que quieran hacerlo. Así que después de 69 semanas, estas son semanas proféticas. ¿Qué quiere decir? Que una semana profética tiene 7 días proféticos, que son años proféticos. O sea, cada semana profética tiene 7 años. ¿Ok? Así que 69 semanas proféticas equivalen a 483 años. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Más o menos, ¿verdad? Si tomamos una calculadora, usted tome la calculadora de su celular, saque su calculadora e introduzca ahí negativo, o sea, menos 457. ¿Por qué? Porque el decreto fue dado en el año 457 antes de Cristo. ¿Ok? Ponga menos 457 más 483 y usted va a ver cuánto le va a dar. Si toma esta fecha, le suma esta cantidad de años, le va a dar esta fecha. En la calculadora le va a dar 26. ¿Por qué? Porque la calculadora usa el plano cartesiano que tiene 0, pero en el calendario no aparece el año 0. Por lo tanto, se va del año 457 hasta el año 27, el ungimiento de Jesús como bautizado. ¿Ok? ¿Me van siguiendo ahí? La profecía dice que a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Quiere decir que a la mitad de esta última semana de acá, aquí, en la mitad de esta semana, 3 años y medio, Jesús fue crucificado, que es, dice, el Mesías sería cortado. ¿Ok? Ahí van las 69 semanas y la última semana que se cumple con el aperamiento de Esteban probablemente. Muy bien, ahora, estas 70 semanas las voy a pasar para acá, miren acá para este lado, para ver la profecía de los 2300 días completos. ¿Ok? Ahora nos queda la profecía de los 2300 días. ¿Cuándo comienza? ¿De dónde se comienza a contar? Bueno, la verdad es que no hay ningún versículo específico que diga esta profecía debe comenzar a contarse a partir de acá. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues bien, realmente esta es una sola profecía. Ni el capítulo 8 y el capítulo 9 son una profecía nada más. ¿Por qué? Porque el capítulo 9 es la explicación del capítulo 8. Por lo tanto, están relacionadas. La única fecha para comenzar a contar la profecía es el año 457. La única fecha donde se puede contar las 70 semanas son los 2300 años porque es un tiempo mayor. Así que lo único que podemos hacer es comenzar a contar los 2300 años de la misma fecha que como comenzaron las 70 semanas. ¿Me van siguiendo? Ahora, alguien puede hacerlo diferente, pero eso para mí es claro. ¿Ok? Sobre todo por un punto. ¿Saben cuál es el punto? Que la profecía, podemos estar seguros de que es así porque se cumple con cabalidad. Por ejemplo, el año 457, cuando se comienza a contar ahí, encaja en la profecía. ¿Por qué? Porque después de 483 años, justamente en la historia, Jesús fue crucificado. Perdón, fue bautizado. Así que realmente Jesús, el Mesías, es el ancla de esa profecía. Tanto porque le da validez a la interpretación, como por una razón más, y es que Él es el que puede hacer la purificación del santuario con su sangre. ¿Ok? El hecho de que Él fue cortado
no tengo tiempo de hablar de lo que significa esto ahorita, pero es algo muy profundo. El hecho de que fue cortado es lo que permite que el juicio de Dios pueda llevarse a cabo y que Dios pueda salvar a su pueblo. O sea, si Jesús no hubiese muerto en la cruz por nosotros, no tendríamos esperanza. Así que su muerte en la cruz es lo que hace posible que el juicio de salvación se pueda llevar a cabo. Amén. Amén. Así es, hermano. Ahora, miren esto, aquí lo hice muy simple, porque quiero terminar y dar un par de detalles más. Si comenzamos a contar desde el año 457 a.C., los 2300 años, tomen su calculadora y hacen el mismo procedimiento, 457, esta fecha de acá, más, perdón, negativa, menos 457, más 2300, lo va a llevar al año 1843, que si quitamos el año 0, realmente lo va a llevar al año 1844. Así que esta purificación del santuario, predicha en Daniel 8:14, cuando la interpretamos con la interpretación que da el ángel en el capítulo 9, nos lleva hasta ¿qué año? 1844. Esto es invención de la iglesia adventista. Ya vimos el soporte que tiene el juicio en la Biblia. Vimos el soporte que tiene. Y usted necesita, me quedan 5 minutos, usted necesita profundizar en este tema, estudiarlo, orar por él. Voy a terminar con esto en 5 minutos. Bueno, aquí está el esquema profético completo de las tres visiones, capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 8, y vemos que el juicio en el cielo se corresponde con la purificación del santuario. Quiero decir un par de detalles aquí. Dios hace esto de esta forma porque cada evento tiene su valor. El juicio tiene un significado y la purificación del santuario tiene otro significado, que se complementa, por supuesto. El juicio es el acto de salvación de Dios. Por eso dice, Dios fue dado juicio a los santos o a favor de los santos. Y yo les mostré ahorita un versículo que dice que es un juicio para salvación. Pero la purificación del santuario nos muestra cómo es que Él nos salva. Ese capítulo 8 nos lleva a Levítico capítulo 16, donde se explica el día de la expiación. ¿Qué ocurría el día de la expiación? Era una sola vez al año. Y lo más importante que ocurría en el juicio, en el día de la expiación, es que el pueblo de Dios era limpiado de sus pecados. Era limpiado de sus pecados. ¿Ok? Y esto se daba porque el sumo sacerdote iba a la presencia de Dios presentando la sangre o presentaba la sangre de un sacrificio. Ahora, hay algo interesante, escuchen bien. Cuando pensamos en el juicio, generalmente a la mente de las personas vienen pensamientos de temor, ¿verdad? Y es bien que haya pensamiento de temor, porque es algo serio. No podemos descuidar el juicio. ¿A usted no le parece? Si yo descuido la salvación que Jesús me está ofreciendo, ¿qué me espera? ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué dice? Una horrenda expectación de juicio. Así que sí es necesario tener temor del juicio de Dios en el sentido de descuidarlo, porque es la oportunidad para salvarnos. Si tú todavía no has entregado tu vida a Jesús, tú tienes que entregársela si te quieres salvar y deja aprovechar esta oportunidad. Es el plus del juicio de Dios. Es bueno porque es para salvarnos, porque después que este juicio pase, si tú quedas por fuera de este juicio, no vas a tener un intercesor, un intermediario, un juez que pelee por ti. ¿Se acuerdan los jueces en la Biblia? ¿Se acuerdan de Sansón? De ¿cómo es el otro? Con G, Gedeón. ¿Qué eran los jueces? Un juez, él juzgaba, ¿pero para qué? Para libertar al pueblo. Así que el juez en esta etapa es un juez libertador. Jesús es el juez libertador y está trabajando para salvarnos. Y la purificación del santuario tiene una característica que es la que yo quiero dejar en su mente hoy en día. Si ustedes leen Levítico 16, van a leer que cuando el sacerdote debía entrar al lugar santísimo, dice la Biblia, que debía entrar con el incensario. Pero dice, debe entrar con los puños llenos de incienso. Él debía entrar con los puños llenos de incienso. Generalmente no decimos esto cuando hablamos del juicio. Pero ¿saben qué quiere decir esto? Que en un tiempo donde el pecado está abundando y va a seguir abundando,
la gracia y la misericordia de Dios sobreabundará. Escuchen bien, ninguna persona en el mundo va a tener excusa de haberse perdido, porque Dios, sobre todo en este tiempo, está derramando su gracia, su misericordia abundantemente y sin límites, para que toda persona que la necesita, que lo quiera, que lo desee, pueda recibir la gracia, la salvación, el perdón, el poder para ser salvo a través de Jesús. ¿Me van siguiendo? Tenemos un juicio, pero tenemos una purificación del santuario. Y estos dos elementos juntos, Dios busca con esto hacer un juicio sobre, como dije ahorita, Él tiene que dirimir, bueno, al final, ¿qué es lo que va a prevalecer? ¿La propuesta de Satanás, el pecado, el mal? ¿O los principios del gobierno de Dios? ¿Saben? El mundo va a comenzar a degradarse o va a seguir degradándose cada día más y más. No tenemos ni idea de lo que va a pasar en este mundo. Tengo algunas noticias en mi cabeza, pero se me olvidan por un momento. Pero hay unas cosas que están pasando que son increíbles. En este año, por lo menos, que yo recuerde, unos 5 menores han matado gente en las escuelas, 5 menores de edad, por lo menos, que yo recuerde ahorita. Nada más, hace como 3 días allá en un país de Europa, un joven de 13 años, creo que fue, mató a 5 muchachos y a la profesora. Una locura, nunca se ha visto. Pero eso no es nada, porque las cosas van a seguir complicándose. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Dios, como es un Dios justo, Él tiene que permitir que Satanás desarrolle su propuesta. ¿Y tú de qué lado vas a estar? ¿Qué todavía necesitas para saber si el pecado es bueno o es malo? O por lo menos para saber que lo que Dios propone es lo mejor. ¿Qué necesitas? Está bien, porque hay un conflicto, hay un punto aquí fundamental. ¿Saben cuál es? Y es que el problema es que el pecado no está solo afuera. El pecado está dentro de nosotros. Por lo tanto, necesitamos que el poder de Dios lo saque de ahí y que nos ayude a vivir de acuerdo a sus principios. Esa es la escena del juicio. ¿Saben qué va a pasar con las personas que rechacen este juicio? Cuando este juicio pase, ellos no van a tener ningún poder que les ayude a oponerse al pecado. ¿Saben lo que significa eso? ¿Saben lo que significa que un ser humano se entrega completamente al dominio del pecado y del mal? ¿Saben lo que puede pasar? Salmo 36, termino con esto, voy a leerlo rápidamente. Al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso es que Apocalipsis dice, temed a Dios y dadle gloria. Porque saben, cuando no hay temor de Dios lo que viene, miren, se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. ¿Se dan cuenta qué pasa cuando perdemos ese intercesor? Lo que está pasando en el mundo, lo que vemos es porque las personas han menospreciado los principios de Dios. No hay temor de Dios. Y cuando hay temor de Dios puede pasar cualquier cosa. Hay un versículo más que no puedo leer, pero encontré, se lo voy a mandar. Dice que el ser humano no sabe qué será el mañana. No tenemos que esperar a decidir mañana porque no sabemos si va a haber mañana siquiera. Hay un versículo que dice específicamente así. Así que el día de decidir por el Señor es hoy. Si creemos que Él puede salvarnos, que quiere salvarnos, que nos ama y que es bueno y que su reino es lo mejor, entonces decidamos hoy entregarle nuestra vida. El juicio de Dios es para que la gente sepa esto, se arrepienta, o sea, cambie de mentalidad y busque a Dios y tema a Dios. ¿Ven? Vamos a orar. Oremos. Gracias, Padre bueno y santo, por este tema que nos has permitido disertar de tu santa palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu, a través de tu palabra, penetre en nuestro corazón y nos permita valorarte a ti, valorar tu amor, tu misericordia, tu propósito de salvarnos, Señor. No solo para salvarnos nosotros, sino también nuestra familia y las personas que no conocen esta verdad, que no saben que están en peligro porque el pecado está aumentando, pero también tu gracia está sobreabundando para ayudar a todo aquel que lo necesite. Pero tienen que saber que hay un juicio que se aproxima
que es el juicio de los perdidos, que hay un juicio en el presente, que es el juicio de los salvos, y que si quieren ser salvos y ser benditos, bendecidos por este Salvador Jesucristo, deben ahora buscarle y entregarle sus vidas. Gracias por tu amor, Señor, te lo pedimos todo y agradecemos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias.